Ahí comenzamos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, tal cual la semana pasada, es poder hacer una síntesis de la segunda unidad. No vamos a discutir los elementos que tienen que ver con la segunda unidad, y después ya el jueves comenzamos y vemos la última perspectiva que nos queda. Entonces, comienzo compartiendo, casi cierro. Ups, perdón, casi apago la sesión. Entonces, bueno, comenzamos entonces nuestra sesión. Ya vimos la semana pasada las fechas, ¿no? Y hoy día vamos a trabajar sobre todas las dudas y comentarios que pueden haber en relación a lo que hemos visto en la unidad 2, que hasta ahora lo que hemos visto han sido estas tres perspectivas teóricas, ¿no? Básicamente partimos con esta revisión sobre la perspectiva del enfoque de género, vimos sobre prácticas narrativas y los modelos de apego y crianza. Recuerden que lo que decíamos, y esta parte es muy importante, ¿no? Lo que decíamos al principio, que los enfoques teóricos son puntos de vista, son lugares para entender y analizar una realidad. Por eso está la metáfora de los lentes, ¿no? Son unos lentes que yo me pongo, que tienen una forma distinta, que tienen colores distintos, y esos lentes que yo me pongo me permiten ver un aspecto de la realidad, ¿no? Es por eso que es una simplificación, ¿sí? Y lo que me permite es entender o analizar una realidad, en este caso la familia. Entonces, cuando decimos las familias son prácticas narrativas, no, las prácticas narrativas o el enfoque de género o el apego nos permite ver una dimensión, ¿no?, de lo que es ese fenómeno, ¿no?, de lo que pasa. Nos permite hacer una hipótesis que nos permite explicar algo. Pero como hemos dicho una y otra vez, ¿no?, cuando yo me pongo unos lentes que tienen una cierta forma y que me permiten distinguir algunas cuestiones, dejo de ver otras. Por eso está la idea detrás, la idea de complejidad, ¿no? Cómo cada uno de estos enfoques va completando una visión más compleja, ¿no?, y una visión más integral de lo que ahí acontece. Por eso esta es la idea, ¿no? Yo me pongo unos lentes, veo algunas cosas, ¿no? Yo sé que detrás de eso hay cosas que se invisibilizan, me saco los lentes y me pongo otros, ¿no? Entonces así uno se va ajustando a lo que acontece. Todos sabemos que la realidad familiar, tanto de los individuos como del grupo familiar, es mucho más complejo e imbricado que cada una de estas perspectivas. Es por eso que nosotros, en el fondo, en la medida que conocemos cuáles son los elementos centrales de esa teoría, cómo se entiende la familia, qué pasa y cómo cambian las cosas, ¿no?, podemos saber si eso es pertinente o no para una cierta situación. Entonces sí evitamos algo que es obligar a la realidad a esos lentes, ¿sí? Eso es muy importante, nos permite en el fondo ser situados. ¿Qué significa eso? Poder analizar las cosas que acontecen en una realidad particular, sabiendo que tienes un límite. Y por eso yo soy capaz de sacarme esos lentes y ponerme otro y poner un punto de vista distinto, un ángulo diferente, ¿no?, que me permite ver otras cosas. Esa es un poco la idea entonces del interés que tenemos por ir distinguiendo estos diferentes enfoques, que nos dicen, ¿no?, cómo entender la familia, cómo entender los sujetos, qué es lo que hacen los sujetos dentro de la familia, cómo cambian las cosas. Principalmente eso es lo que nos enseña cada una de estas perspectivas que hemos estado analizando, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no?, en pequeños grupos, de nuevo, que la idea es que ustedes puedan ser capaces de, en los tres enfoques, en los grupos que voy a elaborar, que ustedes puedan distinguir, ¿no?, de cada una perspectiva teórica, cuáles son los elementos centrales que la teoría implica, ¿no? Considerando esos elementos centrales. ¿Por qué hacemos los elementos centrales? Porque lo que nos permite la habilidad en el fondo y la eh, estrategia de poder distinguir qué es central de qué es accesorio, ¿no? Las teorías, cuando ustedes han leído y cuando hicimos las clases, e incluso los comentarios de los profesionales que hemos invitado, se hablan de muchas cosas. Entonces la idea es que ustedes puedan ir distinguiendo qué es lo que es central, ¿no?, qué es el núcleo de esa teoría y qué son cuestiones auxiliares o secundarias. Eso es una herramienta muy importante, porque a propósito de eso yo puedo entender
qué es una familia, o cómo es la familia, o cómo funciona, o cómo opera la familia, consideran todos esos elementos centrales. Cómo se describen a los sujetos. ¿Se fijan ustedes? Cada una de esas formas tiene una manera distinta de concebir al sujeto, ¿no? Y esto a veces lo dice y a veces no lo dice, pero es como una implicancia, ¿no? Como una consecuencia. ¿Cómo se produciría el cambio? O sea, ¿cómo cambian las cosas desde esa perspectiva? ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia? Entonces ustedes van a hacer el siguiente trabajo de completar este cuadro, ¿no? Con elementos, por ahora un punteo, pero la idea es que ustedes lo discutan mucho para que ustedes traten, entre ustedes, ayudarse a poder distinguir cada uno de estos elementos en los pequeños grupos. ¿Sí? Entonces ese va a ser el ejercicio de ahora, de los próximos 20, 25 minutos, ¿no? O 20 minutos, para que ustedes lo discutan bien, traten de ir, y ahí distinga también, disculpe, de ahí distinga también qué es lo que no está tan claro, ¿no? Ahí ustedes en el fondo van a hacer los dos elementos. En la discusión van a poder ir distinguiendo qué cosas ya tienen súper claras y ya entendieron y pueden compartirla entre ustedes, y qué cuestiones no quedan tan claras. Si en una discusión hay como una controversia, ¿no? Uno piensa que es una cosa otra cosa, lo comentamos y así podemos ir aclarando, ¿sí? Entonces la idea es que, pregunta, ¿se entiende entonces el ejercicio? Ay, perdón. ¿Hay alguna duda perdón, con el ejercicio? A ver, aquí hay un comentario. Disculpe, profesor, estaba viendo otra cosa, perdón, qué vergüenza, jaja. Bueno, no importa, no se preocupe, Santiago. La idea que se concentra acá primero es que los voy a entonces enviar en grupos pequeños de trabajo, ¿no? Como lo hemos hecho la semana pasada, y la idea es que completen este cuadro con los elementos que ustedes han ido leyendo, con el material. ¿Cuáles serían los elementos centrales de cada una de esas perspectivas teóricas que hemos revisado? ¿Qué es lo central? Y a propósito de eso, qué es lo central y qué no es accesorio, ustedes pueden distinguir entonces, desde este punto de vista, cómo sería la familia o qué sería la familia. Desde este punto de vista, el enfoque de género, práctica narrativa y modelos, ¿cómo se describe a los sujetos? ¿O cuál es el elemento central que yo miro de los sujetos? Cuando digo los sujetos son los miembros de la familia, ¿no? Pero a veces el sujeto es la familia completa. Esa es un poco la distinción que ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? ¿O qué aspecto es? Y si yo pensara más con esos elementos centrales, ¿cómo se produciría el cambio? Porque de alguna manera, al decirnos, esto es lo central de este enfoque, esta es la familia, así son los sujetos, lo que nos dice, tal vez no explícitamente, pero lo podemos interpretar, es cómo se producen los cambios ahí. Entonces, profe, le quiero ser muy sincero, yo estaba atrasada con la materia y siento que no puedo tratar este ejercicio. Noelia, no se preocupe, porque aquí cada uno en el grupo aporta las preguntas, ¿sí? Hay algunos, por eso hacemos este ejercicio en grupos así al azar, porque probablemente hay algunos que estén más avanzados y otros estén más atrasados, efectivamente. Pero uno aporta con las preguntas, no solamente con lo que sabe, ¿sí? También aporta con las preguntas. Entonces, si algún compañero, alguna compañera tiene más elementos y los dice, y usted pregunta, desde esa falta que le tiene como de lectura, puede ayudar, ¿sí? Pero además, en este caso, algunos pueden aprender más, ¿sí? Así que no se preocupen, todos aportamos con nuestras preguntas, todos aportamos con nuestro conocimiento, todos aportamos con las dudas o las cosas no claras que hay, ¿no? Pero insisto, si no, podemos ir a la individual y cada uno resuelva solo o sola. Y lo que estamos tratando de hacer es hacerlo en grupo. Después ustedes traen eso y yo doy grandes lineamientos para ir ayudándoles, para como poder guiar también esas lecturas. ¿Ok? Entonces, dudas del ejercicio. Si no, los envío inmediatamente para que ustedes aprovechen ese tiempo. ¿Sí? Entonces, como las veces anteriores, los voy a mandar a grupos y ustedes tienen que aceptar ser parte de esos grupos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. 4 participantes por grupos, 6, 4, 5. Ya. Entonces ahora vamos a crear los grupos y abrimos los grupos. Entonces usted tiene que ir aceptando ahora esos grupos.
Francisca, Camilo y Laura, si están ahí, únanse a los grupos. Francisca y Laura, tienen que unirse a los grupos que... Ahí sí. Lo que esa persona necesitaría, no, estoy poniendo el caso en una situación de una familia tradicional que no hace estas distinciones de género, ¿no? Y que encuentra que es un problema que alguno de los integrantes de su familia, sea quien sea, tenga una identidad sexual distinta a los roles, ¿no? Y el sexo asignado. Entonces dice, no, lo que se necesita es cambiar esa persona, que esa persona deje de querer esa identidad y vuelva a una cuestión tradicional, ¿no? Alguien podría, si yo no tengo una perspectiva de género, yo diría que eso es lo que hay que hacer, hay que cambiar, mejorar, sanar, ¿no? Recuerden que durante mucho tiempo aparecían estas terapias de como sanación o terapias de corrección, porque era un problema. ¿Se fija usted? Eso considera que no había una perspectiva de género, ¿no? Pero desde una intervención con perspectiva de género, uno dirá, ¿dónde está la situación aquí? ¿Qué es lo que no se ha integrado en este grupo familiar? Lo que no se ha integrado son las posibilidades, ¿no? Y las alternativas que cada individuo tiene de poder expresar su identidad. ¿Sí? Laura. Ahora sí, Laura. Bueno, era como justamente lo que está diciendo usted, como que antiguamente se pensaba cuando como que ser homosexual era como un trastorno psicológico. O sea, como Exactamente. que eso ahora cambió, como que ya se sabe que no es un trastorno psicológico, sino que es algo de la persona que simplemente se identifica con otro sexo, por decir así. Ujú. Y eso, Sí, muy bien. era eso más que nada. Bien, Laura. Entonces, si yo tengo esa perspectiva como un equipo de intervención, lo que yo pretendo, se fija inmediatamente, me direcciona, ¿sí? Me dice, mira, a lo mejor lo que esa familia necesita es reflexionar, discutir, reconstruir, desmantelar esas dimensiones. Una es con conocimiento, mire, ¿sabe qué? Lo que decía la Laura, ¿no? Esto antes se pensaba que era tal cosa, pero mira, ahora ya sabemos que no lo es, ¿sí? Y si yo a alguien le dijera, mira, pero están estas distinciones, entonces, alguien que no tenía esas distinciones entre sexo, género, entre sexo, identidad, orientación, ¿no? Y expresión, yo digo, mira, están todas estas posibilidades, entonces no es un problema, es que son posibilidades. ¿Sabe usted? No es tan simple, pero quiero decir que en el fondo inmediatamente nos orienta un poco la intervención. ¿Sí? Dudas en relación a esta primera. Se fija usted, pero lo importante es poder tener como esa construcción. ¿Cuáles son los elementos centrales? Y a propósito de esos elementos centrales, yo puedo entender cuáles son los elementos que tengo que mirar en la familia, ¿no? Por ejemplo, las concepciones que se tienen sobre roles, sobre sexualidad, sobre género, sobre, ¿no? Yo pongo atención en eso. Javiera y Laura, parece. Se me viene a la mente respecto a lo que dice de la construcción como social de la familia, que claramente tiene una historicidad, ¿qué rol juega como el ámbito legal, como de que no sé, no se puedan casar, sino que tengan que unirse mediante el acuerdo de unión civil, o con el tema de la adopción? ¿Qué tanta influencia, como que qué pesa más en verdad, si como que la sociedad es la que va construyendo como el derecho, o el derecho como que influencia lo suficiente a la sociedad, como respecto, no sé, para el ámbito del género? Lo que es interesante, ¿no? Es pensarlo, te fijas tú que es una buena pregunta, Javiera, pero te fijas tú, ¿es esto que influye en esto otro o lo otro que influye en esto? ¿No? Un pensamiento binario. La bueno, la respuesta, o hay muchas respuestas, pero una es que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Hay veces en que las prácticas sociales, las cosas que hacemos van mucho más rápido que el derecho, y el derecho viene muy atrás de nosotros. Recuerda que hemos puesto muchas veces el ejemplo del divorcio, ¿no? La ley de divorcio recién hace mitad del 2000. La gente se juntaba, se rejuntaba, armaba nuevas parejas con mucha más velocidad y sin importarle tanto que no existiera esa ley. ¿Sí? Pero a veces, ¿no? Las leyes hacen gestos, ¿no? Y generan y provocan ciertas limitaciones que van cambiando nuestra cultura. El hecho que haya una ley contra la discriminación, ¿no? La ley Zamudio, impide ahora cualquier práctica. Y en el largo plazo, en el mediano plazo, va a ir cambiando nuestra concepción.
¿sí? Entonces las leyes a veces tienen ese efecto de adelantarnos y obligarnos a ir cambiando nuestra mentalidad, y en algunos casos va muy a la retaguardia. La Jimena dice aquí, algo que puede ayudar para el cambio es reconocer que todas las personas tienen el derecho a expresar libremente su identidad y que pueden tener los mismos derechos que además sin ser discriminados o patologizados, como decía Judith Butler, que la vida sea más vivible. Muy bien, la nueva identidad de género, por ejemplo. ¿Se fijan ustedes cómo esas leyes van marcando lo que yo puedo hacer, ¿no? Yo puedo ser, no es el caso, ojalá, en todo sentido, pero puede ser que yo sea un tipo súper tradicional y toda cosa, pero yo tengo un límite ahora, ¿no? Las leyes me ponen límites también en el sentido de que modifican mis prácticas. Y si yo quiero insistir en mis maneras, si yo tuviera formas discriminatorias, bueno, alguien puede como querellarse. Entonces, la ley siempre tiene, a veces, recuerden que nosotros somos un país que los países y sociedades a veces que son muy legalistas, ¿no? Que piensan que la ley cambia todo. No, no es cierto. La cultura siempre va más lejos, más lento, o las prácticas van más lento. Pero a veces van más rápido, ¿no? Que las leyes, ¿no? Ahí siempre es una tensión entre ambas cuestiones. Buen aporte ahí el que nos hace Jimena, ¿no? Para que tengan en consideración, ¿no? Hacer la vida más vivible. Si yo en el fondo, en un espacio familiar, incorporo una mayor libertad de pensamiento en el sentido de una mayor diversidad, ¿no? Por supuesto que todos los individuos pueden ser más felices. Fíjate que algo como de lo cotidiano, ¿no? ¿Cuánto cuesta que jóvenes, hombres y mujeres, cuando dicen salir del closet, ¿no? O poder expresar sin temor cuál es su identidad, ¿no? ¿Cuánta tristeza, amargura, tensión se evitaría si los ambientes familiares fueran mucho más abiertos a esa diversidad, ¿no? Y pudieran entender que están estas distinciones, pudieran entender que eso histórico que nos viene dado, como de la enfermedad, lo raro, lo distinto, es eso, una cuestión histórica, no es natural, sino que uno puede seguir la huella de la historia, ¿no? Por supuesto que haría vida más vivible, como decía la compañera Laura. Que es como justamente eso de salir del closet. Como que yo siempre me he cuestionado mucho qué es el salir del closet, porque ya el hecho de tener que decir que eres diferente ya es algo cultural, porque no está aceptado, tenemos que decirlo así como soy gay. No es Claro. como soy hetero. Nadie dice, oye, yo soy hetero en vez de decir, oye, yo soy gay. Exactamente. Eso sería algo muy cultural que también tenemos que cambiar. Eso Exactamente, Laura. como pues, Muy bien, Laura, exactamente. Te fijas tú, nos muestra un estado de la situación, ¿no? Nadie me obliga a mí a declarar cuál es mi orientación, ¿sí? No, si yo fuese heterosexual, no, nadie me obliga a hacerlo. Llegaremos a un momento en que nadie se le obliga a decir su orientación, que no sea un tema, que de lo mismo. Pero estamos en un momento distinto en la sociedad, por eso es importante reconocerlo para ir construyendo sociedades más tolerantes y más diversas. Y eso en la familia también, ¿cierto? En la medida que las familias construyan, cambien su mentalidad a formas más diversas y más tolerantes, por supuesto que los individuos pueden ser más felices, por supuesto que los individuos pueden explorar su sexualidad de una manera más abierta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ustedes tienen que ir como distinguiendo en cuáles, como esos son los elementos centrales, eso es lo que yo miro en la familia, ¿no? Entonces yo, cuando voy a mirar de perspectiva de género, cuáles son las concepciones que existen, ¿no? ¿Existen esas distinciones entre género e identidad, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que están asociadas a eso, ¿no? Y a propósito de eso, yo puedo identificar qué cosas pueden cambiar a propósito de alguna situación que sea como tensionante o una crisis que hay. Tenemos tiempo justo para hacer una más, ¿no? Ya, ¿quién le gustaría seguir, ¿no? A propósito o de las prácticas narrativas o a propósito del apego, ¿no? ¿Cuál es el elemento central de cada una de ellas? Alguien de los grupos. Otros compañeros que no hayan hablado tanto de los otros 4 grupos que había. Laura. ya no sé si alguien más querrá hablar. En nuestro grupo salió como punto importante entender que el sujeto no es el problema y que el problema está como fuera del sujeto y dejar de culpar como al sujeto, sí, y empezar a visibilizar más el problema que el sujeto. Ya.
Ya, eso es un elemento bien central de las prácticas narrativas. ¿Cuál es el otro elemento bien central de las prácticas narrativas? El resto de los compañeros y compañeras. Jimena, a ver. Muy bien. Dice Jimena, en prácticas narrativas las familias construyen historias para explicar situaciones o formas de ser. Y esas historias, lo importante y lo relevante, ¿no?, que pone las prácticas narrativas, es que esas historias le dan sentido a los integrantes y le dan sentido como explicación a eso que acontece, ¿sí? Entonces, el problema no es el problema, sino que el problema no son las personas, sino que el problema, los sujetos construyen historias, ¿no?, para explicar situaciones o formas de ser, como argumentos y justificaciones. ¿Y qué es lo tercero de esas historias? Que es muy central. ¿Qué pasa con esas historias que se construyen? En general, ¿qué pasa con esas historias? ¿Qué es lo que tienen esas historias? Que son muy importantes de poder identificar. Nos dice, pasan de generación a generación. ¿Cuál es la fuente u origen de esas historias? Laura. La subjetividad de cada persona, o sea, como que la subjetividad de una de las personas de la familia, no sé si es. No. O sea, por supuesto que está atravesado por la subjetividad, que son como esos significados compartidos. Pero, ¿por qué queremos los acontecimientos que viven? No completamente. Ese es el punto. Por eso cuando decimos el problema no es la persona, sino que el problema es el problema, lo que queremos es exteriorizar, ¿no?, externalizar el problema de los individuos, ¿no? Espérate, aquí se traspasa normalmente porque pueden contener prejuicios, más que prejuicios que cada uno contiene. A ver la Caterina que levantó su mano. Como que las historias se inscriben en una, igual como cultura, economía, etcétera, etcétera, que como que viene como una interpretación igual como más hegemónica, o nada que ver. Exactamente, todo que ver, Caterina. Recuerden, lo central aquí es que las historias, ¿no? ¿Por qué decimos que el problema no es la persona, sino que es el problema? Porque la historia que nos contamos, ¿no?, las historias que contamos y que construimos y que nos dan sentido, de alguna forma están cargadas y llenas de discursos dominantes. Recuerden eso es muy importante. Discursos dominantes que están basados en género, etnia, clase, ¿no? Como que esas historias se ven como si fueran las únicas, muy importante. Ahí está la clave, la Jimena y Pablo nos dice, la élite escribe esa historia. Entonces, por un lado, decimos que el problema no es la persona, sino que es el problema, porque dado que los seres humanos nos contamos historias sobre las cosas, esas historias a nosotros primero nos aparecen como únicas, nosotros tenemos una única versión de las cosas, y probablemente una parte importante de esas historias, el origen y el contenido, tenga que ver con discursos dominantes, ¿sí? Por tanto, si nosotros reconocemos que, uno, nos contamos historias que creemos que son única versión, ¿no? Un poco cuando veíamos el peligro, el video, ¿se acuerdan ese de la escritora? ¿No? De contarse una única historia. Dos, esas historias tienen su origen o mucho de su contenido de formas dominantes. Esas historias nos ayudan a darnos explicaciones de las cosas. ¿Qué es lo que queremos cambiar entonces? ¿Qué es lo que deberíamos tratar de cambiar desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de la familia. Comunidad contadora de historias, por así decirlo. Caterina. No, bueno, está bien, no Caterina. Alguien, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia directa de eso? No se había dejado, no te preocupes, ¿no? Alguien más, para que cerremos ya nuestra sesión de hoy. Pablo, dale. A mí lo que se me ocurre en primera instancia,
que el aceptar, digamos, a historias sin reflexión de por medio, yo creo que podríamos llegar a naturalizar las cosas. Ujú. Entonces creo que igual es como importante estar constantemente cuestionándonos si está bien o no lo que conocemos por historia, porque al fin y al cabo igual la historia tiene límites. O sea, igual la historia es construida o escrita por un grupo de personas. Claro. Aquí, ojo, Pablo, no te vayas todavía. No estamos hablando de Ya, la historia como la historia, sino que son ya, historias, no como narrativas, ¿sí? Como ya. cuentos que nos contamos familiares, ¿no? La señora Ah, tal. ya, Entonces, pero sigamos con tu reflexión. Si nosotros ya. identificamos que las historias familiares que nos contamos no son reflexivas porque es una única versión, ¿cierto? Claro, Y porque están cargadas de discursos dominantes, ¿qué es lo que deberíamos sí. hacer entonces? Em, Cuando se me ocurre algo le digo. Ya, dale. Pero, Sí, sigue pensando, la profe, Caterina. Ahora sí levantó la mano o se le quedó levantar. No, Caterina, ahí sí. Sí, que en cuanto está Dale. preguntando por el cambio, ¿no? Sí, pues eso estoy preguntando. Ah, ya. Sí, que ahí como que primero decía que ya al interactuar con otros en la representación de los relatos, las personas modelan sus propias vidas y las relaciones. Y también, o sea, lo otro que me da como posibilidad de cambio en cuanto cambio de la persona es cuando se externaliza el problema, como que permite que la persona no se determine como de que es de cierta forma. Ujú. Y como las versiones alternativas de las historias, como de los relatos. Eso es, muy bien. Javier dice revelar, ¿no? No necesariamente, pero bueno, puede ser. Alejarnos de esa experiencia familiar única. No, es decir, si yo admito, identifico y digo que esas historias que no hemos cuando digo historias son los relatos sobre las cosas, de por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas. Recuerden que los seres humanos seleccionamos de toda nuestra experiencia, seleccionamos algunas cosas, las ponemos juntas y construimos una historia. Una historia, cuando digo una historia, digo una narrativa sobre algo, ¿no? Pero si yo digo que eso, que lo convierto como la realidad, es una única versión, estoy diciendo al mismo tiempo que hay otras versiones posibles. Y si digo que si esa versión única que yo me conté a mí mismo y que nos contamos como familia está cargada de discursos dominantes por género, etnia o clase, lo que estoy diciendo es que esas cuestiones, ¿no? Entonces parte de esa historia que yo conté tiene más que ver con eso que con lo que realmente acontece. Por tanto, el movimiento, como decía la compañera, es poder identificar primero qué de esa historia que yo me estoy contando está cargada de esos discursos dominantes y ahí externalizo, ¿sí? Ahí digo, lo pongo fuera, ya no soy yo, no soy yo la mala madre, sino que la cultura me dice que yo tengo que ser sacrificada y tanto, tanto, tanto para ser buena madre. O sea, yo lo he hecho bien, pero la cultura me dice eso. Ya no soy yo, ¿se fijan ustedes? Y digo, ¿qué otras posibilidades de historias alternativas, versiones que no sean únicas puedo yo ir construyendo? En la medida que yo amplío eso, yo puedo cambiar también mi manera de pensar y mi manera de ser, ¿no? Y puedo cambiar algunas cosas, ¿no? Porque hay un problema que es distinto de mí, ¿sí? Esa es un poco la relación que hay que ir como distinguiendo en esta, ¿ok? Alejaron una experiencia y pueden analizar distintos enfoques que hemos visto. Pero desde el punto de vista narrativo, William, la idea es que piensen ustedes, vayan a ustedes a sus familias y piensen qué historias familiares ustedes tienen, ¿no? Hagan ese ejercicio de pensar cualquier historia familiar sobre algo que pasó en su familia extendida, ¿no? O sobre algún pariente. Y la idea es decir, ya, de esa cuestión que todos repetimos, un poco cuando decía la compañera, generación tras generación, todos repetimos y aceptamos como verdadera, ¿qué de eso hay discursos? ¿Dónde están esos discursos dominantes? ¿Cuáles son esos discursos dominantes? ¿No? ¿Qué otra alternativa podría haber esa única historia? Y si ustedes se van a ver que las cosas van a ir cambiando porque en el sentido que yo amplío mis posibilidades, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces a veces ya no es, por eso yo les ponía ese ejemplo típico que aparece de esa pariente que es el tío loco o la tía loca o lo que sea, ¿no? Porque no respondía qué patrones en ese momento, cuáles eran los patrones que no eran aceptados en ese momento. Pablo.
quizás igual antes no me expliqué bien, pero igual siento que la historia, al concepto que me refería por lo menos, igual está relacionado con la historia como de estos relatos familiares, porque por darle un ejemplo en concreto, eh, algo que se repetía mucho en mi familia y también la de mi abuelo y todo poco como para atrás, Ujú. era que la mujer era la que tenía que guiarse en la casa y el hombre era como el ¿cómo se llama? El proveedor, y eso era como era como una norma casi, ¿cachai? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que siento yo que recién como en esta generación, por lo menos a nivel familiar, siento que eso igual se ha ido como desnaturalizando y esto va acompañado de igual de los patrones culturales y de la historicidad como a la cual nosotros construimos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que igual esta como desnaturalización, sí siento que igual está pasando no solo como a nivel familiar, sino también a nivel como sociedad. Muy Sí, bien. yo sé que no soy Ahí la tú única familia que está pasando este proceso, y estas historias que están cargadas digamos, de historia o de sentido, igual está altamente influenciado por la historia del momento o de la muy bien. cultura. Sí, Entonces, creo que igual van como sí, esos relatos con la historia que nosotros conocemos, exactamente. igual está altamente relacionado. Totalmente. Ahí te sigo bien, Pablo. Y efectivamente, tú lo dices bien. Las historias mínimas se conectan con la historia. Pero recuerda que la historia también es una versión, ¿no? Y hay versiones de esa historia, ¿no? Pero tú lo expresas muy bien. Interesante cómo seguir la idea de Pablo. De alguna manera, recuerden que cuando en el mismo ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando se dice, bueno, hay que hacer como la explicación completa. En el fondo, ¿no? Las mujeres tienen que quedarse en la casa para cuidar a los hijos porque, y hay una completa historia, porque los hijos se crían mejor con las madres. Esa es la historia que nos contamos. ¿Sí? Y eso es lo que pone prohibiciones, ¿no? Entonces, como que los hijos necesitáramos solo de las madres. Y claro, si uno vuelve y ahí mira la historia como lo plantea Pablo, y uno lee Montesinos, ¿no? Ve que eso no es así porque sí, por el instinto maternal y toda la cosa. Es como se configuró en el fondo la relación de cuidado en nuestra sociedad. ¿Sí? Y uno se lo explica, se da una explicación de eso, ¿no? Esa es la narrativa. No es que las mujeres tienen instinto maternal y los hombres no tenemos instinto maternal o paternal, ¿no? Yo completo una explicación, hago toda una explicación como que fuese así, sin considerar, por ejemplo, como plantea Pablo, el elemento más histórico como la configuración de la familia en nuestro país. ¿Sí? Y si uno va a la teoría de apego, sabe que los individuos lo que necesitan son figuras de apego, no un elemento particular de apego. ¿Se ve usted cómo uno lo va completando? Pero es interesante poder ver cómo la historia completa, porque tiene explicaciones también ahí. ¿Mm? Bueno, no hemos pasado mucho, entonces la idea es que lo importante es que hemos hecho como algunas revisiones, ¿no? De algún momento, pero que ustedes piensen en ese esquema, ¿no? Ahora, cuando ustedes vayan a sus lecturas, ¿no? En preparación de la prueba, ya saben lo que tienen que ir identificando, ¿no? Los elementos centrales de los accesorios, cómo se entiende la familia, los sujetos y qué pasa con los cambios, ¿no? Esos son claves que les estoy dando a ustedes para que puedan como hacer una lectura más dirigida, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Que tengan una muy buena semana.